Una vez que cargamos el proyecto, jóvenes, desde la carpeta de trabajo, entonces vamos a poder visualizar una carpeta del proyecto con todos los componentes o artefactos. A cada uno de estos elementos que tiene la carpeta se llaman artefactos, por si acaso. Así lo va a encontrar en los libros. Entonces, en ello hay un artefacto que se llama main. Nosotros diríamos un archivo, un código fuente. Es un código fuente, pero es un artefacto. Así como nosotros decimos ser humano, animal, vegetal, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay artefactos físicos y hay artefactos lógicos dentro de lo que es la ciencia de la computación. ¿De qué se trataba este proyecto? Se trataba de que yo tenía que mostrar los n números naturales utilizando la sentencia do while, o mientras, o hacer mientras, o repeat until, o repetir hasta ahora. Esto es lo mismo. En un lenguaje se llama do while. En otro lenguaje es hacer mientras. En otro se llama repeat until. Y creo que en otro se llama repetir hasta inclusive. O hacer hasta le llaman también. Entonces, eso es lo que hemos programado, lo último. ¿Y qué es lo que hicimos? Importamos una librería, que es un conjunto de métodos, conjunto de funciones y procedimientos. Definimos la función principal, luego definimos una variable n. Habíamos hecho nuestro programita para leer entero. Le cuento que ese programita leer entero no funciona en algunas cosas que queremos hacer. Está muy trucho, si vale el término. O sea, una cosa que no funciona aquí no falla, digamos, pero en las pruebas que he hecho para que hagamos otras cosas más interesantes, no me funcionó, jóvenes. Tengo que ser muy sincero, así que ¿para qué le voy a decir que está excelente? Si no, ya le hubiera dicho, está súper el método. Luego, definimos una variable i para nuestro iterador. El i es el iterador, el que me va a permitir ir haciendo los pasos, repitiendo los pasos. Y entonces yo voy a imprimir el valor de i. Les aconsejé utilizar esta técnica de siempre convertirlo a string. Creo que hasta aquí ya lo hemos aprendido, pero también Java en esta última versión ha mejorado eso y no es necesario siempre convertirlo. He hecho varias pruebas y no ha dado error. Así que muy bien, de aquí para adelante ya no vamos a utilizar el inter y string. Sí, pero no significa que nunca lo va a ocupar. Hay momentos donde sí es necesario hacer esa conversión. Así que creo que hasta aquí ya lo hemos aprendido y de aquí para adelante no se va a olvidar. Y luego decimos que esto vamos a repetir hasta que i sea menor que n. Luego agarramos más abajo y vemos nuestra función que funciona muy bien aquí, pero no en otro tipo de circunstancias. Así que hagamos correr. ¿Qué dice? ¿Va? Ah, ya. No va a mostrar nada, sí. Hay un errorcito, justamente eso. No un error, simplemente nos olvidamos de un detalle. Estaba mostrando, mire, los 20 que escribí. Está mostrándolo. Ya. ¿Cuál es el detalle? Este de acá. Nos olvidamos de colocar el mensaje. Deberíamos haber dicho aquí, escriba la cantidad de elementos, cantidad de números a imprimir. Bien. Luego, antes de imprimir los números, deberíamos hacer un system.out.println y deberíamos colocar un enter, así. Ahora otro detalle, listo, que ya tenemos. Bien, guardaremos, con eso ya va a quedar bien. Miren, esto no olvidamos de escribir el mensaje. Y fíjese que un programa que no tiene, digamos, una buena interfaz con el usuario, una buena comunicación con el usuario, suena pele, pues.
Entonces, y tiene que ser bien claro, tiene que decir así, escriba la cantidad de números a imprimir, o que desee imprimir. Entonces, les voy a decir que me imprima 21 números. Entonces, me imprime desde el 0, mire, hasta el 20. Son de los 21 números. Bien. Entonces, con eso ya está terminado este ejemplo. Ahora vamos a cerrar este ejemplo y vamos a realizar otro ejemplo. Ahora vamos a aprender lo que son los vectores. Entonces vamos a cargar un vector. Vamos a cargar un vector y lo vamos a mostrar sus elementos. ¿Por qué? Porque sin vectores no tiene sentido hacer cosas. Los vectores son estructuras de datos que me permiten realizar tareas, guardar datos, manipular más de un dato. Y eso ya lo hemos visto en PCI. Así que vamos a utilizar vectores. Empezaremos, jóvenes. Entonces cerramos esta ventana, cerramos la aplicación y creamos un nuevo proyecto. New Projects, Dynamic Web Projects. Listo, esto se va a llamar proyecto 11 de la noche y va a decir así. Leamos el que dice, cargar vector con números y mostrar sus elementos. Cargar vector manualmente. Así lo vamos a hacer nada más. Cargar vector manualmente. Bien. Cargar vector desde consola también podríamos decirlo. Bien, finish. Ahora que tenemos esto, tenemos sus. Bien, ahora tenemos que crear la clase, el archivo donde vamos a crear nuestro programa. Y ese primer archivo debe llamarse main. Debo activar el uso del método main. Bien, ya lo tenemos. Me muestra. Borro todo esto. Ahora tengo que empezar a crear un vector. Para recordar un poco cómo funcionan los vectores. Si bien recuerdan ustedes, jóvenes, que al inicio cuando llevamos PCI, hicimos también lo que eran los vectores, ¿sí? Decíamos que los vectores eran un conjunto de datos, un conjunto de variables que estaban unidos unos con otros, de esta manera. Y en cada cuadradito, que es una variable, guardaba algún tipo de dato. Los vectores, jóvenes, tenían una dimensión al que comúnmente le llamamos n. Así que esa es la dimensión del vector, n. Los vectores necesitan un elemento iterador. Y a ese elemento iterador que le va a recorrer le llamamos i. Ahora, el vector, jóvenes, siempre va a empezar apuntando al primer elemento, a este elemento acá. Es por eso que se dice que i en Java, jóvenes, el i. Un ratito a ver. Uy, joder. El i en Java, a ver, ya. El i en Java empieza con el símbolo o con el valor 0. Entonces, este es 0, este es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.
¿Estamos de acuerdo? Y en cada una de sus celdas, en cada una de las celdas que tiene el vector, hay un valor numérico. Puede ver que aquí haya un 7, puede haber aquí un 4, puede haber un 6, por ejemplo, un 1, puede haber aquí un 9, y así sucesivamente. Aquí puede haber, por ejemplo, un 18. Bien. Entonces, este i que está apuntando a 0, continuamente tiene que ir incrementándose, jóvenes. Así que este i en un momento tiene que apuntar aquí. Luego, después de apuntar aquí, tiene que apuntar de vuelta a este otro. Luego, tiene que apuntar al siguiente en el vector. Entonces, el i continuamente se está sumando. Entonces, aquí está más 1. Aquí tiene el más 1. Más 1. Ahora, con más 1 llega aquí. Con más 1 llega al siguiente elemento. Mire, con más 1 llega al siguiente elemento. Y así hasta que en algún momento llegue desde aquí hasta aquí. Hasta este elemento de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero este n, jóvenes, generalmente siempre está en una posición más adelante. Por eso que en los algoritmos de Java uno dice mientras i sea menor que n. ¿Por qué? Porque n es la cantidad de elementos que tiene. Y obviamente como i empieza en 0, y n generalmente, por ejemplo, ¿cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjese que n vale 10. Si yo voy de 0 hasta 10, entonces genero 11 elementos y va a dar un error. Por eso es que se dice menor a 10. Entonces, de 0 hasta antes de 10. Antes de 10, ¿qué sería? 9. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Vamos a definir un vector y voy a guardar primero números, que es lo más fácil, guardar números, o debería ser fácil guardar números. Bien, así que si hay alguna consulta, jóvenes, antes de empezar, antes de continuar. Sí, ingeniero. Y si pusiera n igual a 10, ¿qué pasaría? Ya, bien. Entonces, fíjese que si digo 0 más 1, ¿aquí cuánto valdría? Esta es la posición. 0 más 1, 1. 0 más 2, o diré 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Aquí tendría el número 6. 6. Aquí tendría el número 7. Aquí tendría el 8. Mire, 8. Y aquí tendría el número 9. Y el 10, ¿dónde estaría? En esta parte. Entonces, ocurre algo que nosotros llamamos desbordamiento. Entonces, este de acá no existe. Entonces, habría un desbordamiento y me va a provocar un error grave y me va a decir esto está mal. Y me va a dar un error. ¿Estamos de acuerdo? No existe eso. Como también no puede hacer un n-1. Ah, pero en Python sí puede hacer esas cosas. Es interesante Python, jóvenes. El compilador de Python muy bueno. Bien, entonces, ¿puedo continuar? ¿Alguna consulta más? No, está bien ahí, gracias. Ya. Finalizamos, cerramos y cerramos este otro. Bien, entonces empezaremos. Vamos a empezar agarrándolo de todos los lados, ¿me entiende? Avanzar como realmente uno programa. Entonces, de pronto uno dice, ¿yo qué tengo que hacer? Un vector tiene n elementos. Entonces, declaro eso. N es un entero. Híjole. N. N. Bien. Después, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una variable entera que va a manejar mis elementos. Bien. Entonces tengo n, que es el tamaño del vector, o el número de elementos que va a tener el vector. Y luego elementos que son cada elemento del vector que voy a poder cargar allí. Ahora necesito definir el vector. Entonces, para definir el vector, yo digo, es un de tipo entero, pero es una estructura de tipo vector. Y le voy a llamar vector. ¿De qué podemos guardar? ¿Vector de qué tipo de datos que sea entero? A ver, dígame algo. ¿Un dato entero?
¿Qué podría ser? ¿Vector de qué? 20. Disculpen. Podríamos probar con 20. Sí, no, pero ¿de qué? ¿Qué elementos voy a guardar en el vector? Que sean enteros. Ah. Primos, podríamos empezar. Elementos primos. Puede ser números primos, no hay problema. Entonces, vector primos. No vamos a calcular los primos, sí. Simplemente vamos a colocar que ahí va a haber puro elementos primos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, es nuestro vector de primos. Y coloco así. Todavía el vector no está inicializado, pero sí está declarado. Ya está declarado, pero no inicializado. O sea, no está creado, en otras palabras. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a pedirle al usuario system.out.print y le vamos a decir al usuario que nos dé la dimensión del vector. Entonces le vamos a decir, escriba la dimensión del vector. O sea, ¿cuántos elementos va a tener el vector? Eso lo estoy diciendo. Y de pronto me doy cuenta y digo, ¿pero en qué lo voy a leer? No tengo aquí en qué leerlo. Entonces, en ese momento es cuando me acuerdo que voy a necesitar una librería que se llama Scanner. Entonces, hago lo siguiente. Importar de java.util.scanner. Esa librería. El Scanner es una clase que está en Java Útil. Java Útil es una carpeta que tiene hartísimas clases. Entonces, de allá lo va a traer. Pero como es una clase, es un objeto, yo debo declarar una variable de tipo escáner. Un escáner es un escuchador de los eventos del teclado. Los señores que se dedican, por ejemplo, a hacer hacking, los hackers, hacen esto, crean objetos de escuchadores. Muy parecido a esto. Entonces, crean el escáner, y el escáner se va a llamar, vamos a utilizar para entero. Entonces, in teclado, es el escuchador del teclado y lo creamos. Y decimos, ¿es igual a qué? A un new escáner de tipo escáner. Es un nuevo escáner que se va a inicializar con la variable system.in. ¿Por qué? Porque va a ser para escanear entradas. Bien, ahora, una vez que tengo eso, jóvenes, ya puedo leer. Entonces digo que n va a ser igual a qué. Va a ser igual a qué. N va a ser igual a teclado punto next in. Coma, bien. Normalmente reseteamos el número para reutilizarlo. En este ejemplo no lo vamos a resetar el número. He visto que no es muy necesario a veces resetear los números cuando lo manejo para casos iguales. Así que ya hice pruebas. Así que con ustedes vamos a hacer la prueba de no resetarlo, pero sí hay que cerrarlo, eso sí. Entonces ya tengo el valor de n. Lo que significa que ahora ya puedo meter elementos en el vector. Entonces voy a definir una estructura cíclica. Bien puede ser while, for. ¿Cuál de las dos ocupamos, jóvenes? While o for. Cualquiera de las dos sirve. O debería servir While. cualquiera. ¿Qué? While. Ya, entonces para while tengo que definir un entero, un i, que va a empezar en 0. ¿Estamos de acuerdo? Para while. Bien. Ahora abro el cierro paréntesis. Esto el día de ayer ya lo vimos en la web, las estructuras, y esto va a ser mientras i sea menor que n. Esa es la condición. Y en algún momento ese i tiene que ir iterando, por eso le decimos i más más. Bien, con eso el while ya funciona. Pero, ¿para qué lo necesito el while? El while lo necesito para poder cargar valores. Entonces, vamos a colocar aquí un system, así vamos a decir system.out.print y vamos a decir lo siguiente, que la persona, vamos a decir así, ingrese, dice no, el elemento, dice no, el elemento, y aquí vamos a colocar una llavecita que abre, más
la variable i, elemento i, más 1, vamos a colocar, pero para que se vea bien, lo voy a hacer entre paréntesis, más, y entre comillas, voy a colocar, voy a cerrar la llave, para que se vea bonito, y voy a dar así, y listo. Y ahora voy a decir que el elemento va a ser igual a ¿qué? Al i teclado, punto, next, in. Bien. Y por lo tanto, hasta aquí ya tengo el elemento, pero no lo he cargado en el vector. No lo he cargado en el vector. Yo necesito cargar en el vector de números primos. ¿Estamos de acuerdo? Necesito cargar ese elemento, pero tampoco he inicializado el vector. Por lo tanto, cuando ya quiero utilizarlo, me doy cuenta que no lo he hecho. Entonces es cuando digo, tengo que inicializar el vector. Entonces vamos a inicializar el vector por aquí. Entonces de esta manera, vector primos es igual a ¿qué? A new in, y colocamos las llavecitas, punto y coma, y colocamos ahora el número de elementos que va a tener el vector, que sería n. Mire, con eso ya hemos inicializado. A ver, vector de... Ah, está mal escrito aquí, fue primos, le voy a colocar. Primos se fue, ¿sí? Primos. Vector primo. No lo colocamos primos. Primo nomás, vector primo. ¿Listo? Vector primo. Entonces ahora colocamos el vector primo, vector primo es igual, vector primo en la posición i, va a ser igual a ¿qué? Al elemento. Alguien me dirá, ¿y lo podríamos haber hecho directo? Sí, podríamos haber hecho directo, pero esto se ve mejor. Es más legible y me interesa que se vea el vector. Así que con eso vamos a cargar el vector con los n elementos. Ahora luego tengo que mostrarlo, pero para que se muestre bien, voy a imprimir un entercito, una línea en blanca. Voy a colocar una línea en blanco. Así que colocamos una línea en blanco. Bien, ahora después de hacer eso, vamos a decir que i se ponga de vuelta en 0, porque ya la i está declarada, no lo declaramos más. Que ocupo Jai o Wile, como le llama usted, ¿sí? Aunque me parece que es correcta la pronunciación suya. Bien. No es más. Y digo que este Jai debe ir hasta que i sea, mientras i sea menor que el valor de n. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer un system.out.print ln de qué? Me va a decir así. Primo, me va a decir así. Primo, en la posición primo, a ver un ratito. Creo que estamos mal. Un ratito aquí. No va a decir entre comillas, no va a decir primo. En la posición, en la comillita, tenemos que acabar los jóvenes en la posición y va a ser igual a qué, al vector primo en la posición i. Y ahora no debo olvidarme que i debería incrementarse de 1 a 1. Bien, entonces con esto deberíamos poder cargar un vector con n elementos manualmente y mostrarlo. Guardamos y ejecutamos. Vamos a ver si funciona. Pues bien, porque uno siempre quiere que funcione y a veces hay problemas. No debería haberlo, pero a veces sí hay. Así que le damos 7 elementos y nos dice ingrese el elemento 1, el primer elemento. ¿Sí? Entonces coloco 18. El otro. No debo equivocarme al escribir porque mi vector no está validando nada. Mire, el otro elemento más, 0 le voy a colocar. ¿Listo? Y me está mostrando todos los elementos. ¿Cómo yo sé? Así, mire, 7 elementos del 1 al 7. Me mostró aquí y aquí me mostró desde la posición. Mire, en función del vector de la posición. Pero para el vector no hay posición 1. En Java empieza en 0, jóvenes, la posición. Y en algunos lenguajes como Scratch,
como PCI empieza en 1. Pero en PCI se puede configurar por si acaso eso. Pero yo no lo quise configurarlo porque quería que lo aprenda tal como está, porque de ahí teníamos que llevar a Scratch y no quería confundirle más, ¿me entienden? No quería buscar eso. Bien, ahora lo que sí tendríamos que hacer aquí es pulsar otro Enter más, pues creo que no hemos pulsado un Enter bien aquí. A ver, ¿dónde está? El print LN era acá, ¿sí? Guardamos, control S, volvemos a ejecutar y le vamos a decir que queremos colocar 6 elementos. Entonces, el primer elemento, el segundo, listo, bien, y el último elemento. Bien, ahora sí. Pero obviamente estos no son números primos, también tengo que aclarar eso. Entonces, ¿qué números debería colocar? Vamos a colocar 5 elementos. Primer número primo, ¿cuál sería, jóvenes? El número 2, 2. Luego, 5, 3, 3. 3, Luego, 5, 5, bien. Luego, 7, bien. 7, Luego, 11, 11, bien. Y si después de eso viene el número 13, 3, 13. 13, bien. Y así, tenemos 17, 19, ¿no? Y todo. Bien. Entonces, jóvenes, mire, eso debería hacerse. Ahora yo puedo crear algoritmos que me generen estos números. Decirle, quiero los 5 números primos, los 6 números primos, o cárgueme con 7 números primos. Se puede hacer ese algoritmo. El algoritmo lo único que tiene que agarrar, empezar, ¿no? Y dividir, digamos, cada número por sí mismo solamente y por la unidad, y empezando desde el 2. Entonces, lo que significa que cuando encuentre el número 4 divide por más elementos y automáticamente lo desecha, y solamente se queda con aquellos números que son divisibles entre él y la unidad, nada más. Si se divide por otro, automáticamente se desecha y se pasa a buscar otro. Qué bonito el algoritmo. Lo pueden hacer también eso. Ingeniero, una pregunta. ¿Hay algún problema si se repite el valor del elemento? En vectores no, a no ser que estemos utilizando el vector como conjunto. Eso es otro. Cuando el vector es como conjunto, no debería aceptar repetidos. Es más, debería rechazarlo. Entonces, hay un tipo de datos, por ejemplo, en Python, que es muy interesante, que es maneja conjunto. No me permite meter dos números iguales. Es interesante porque cuando yo lo hago cargar aleatoriamente, me carga puros números que nada que ver, digamos, ¿no? Con números repetidos. Es muy bueno. Yo en Python he hecho eso porque matemática discreta le enseño a veces. Bueno, antes le enseñaba eso a los jóvenes. Antes le enseñaba eso, porque últimamente, en los últimos 2 módulos que hemos dictado, ya no lo hemos enseñado. ¿Por qué? Porque no falta un estudiante que dice de que esta matemática no es programación, empieza a quejarse y así que a veces para no tener más problemas con los jóvenes, digamos, ¿no? Ya no se les enseña eso. Pero hace algún tiempito atrás le enseñaba a programarle los métodos matemáticos, los modelos matemáticos. Y es muy bonito programarlo porque ya no calculamos de un solo número, podemos calcular en miles o millones de números. Bueno, entonces, jóvenes, hemos terminado nuestro algoritmo de cómo se carga un vector y cómo se muestra. Ahora, de pronto usted dice, yo quiero que me muestre los números pares nomás, los números impares. Lo único que tiene que hacer, ¿qué? Hacer otro while y que solamente le muestre los números pares. Preguntarse de que cuando ese elemento que va a mostrar, o sea, el B' es par, lo muestra. Si no es par, no lo muestra. Eso hemos hecho en PCI. ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. ¿No ve? Entonces, así sería. Ahora, ¿cómo creo un método o un procedimiento? Pulso unos cuantos enter aquí, abajo, y lo voy creando. Bien. Entonces, ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Guardaremos esto y veamos que ya hemos logrado. Ahora dice que tengo que crear un vector, pero que guarde palabras. ¿Sí? Un vector que guarde palabras. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos el vector que guarde palabras. Pasaremos al siguiente. ¿Por qué? Porque necesito para el examen saber esto. Pues, ¿cómo hago un vector que guarde palabras? Tienen que practicar, jóvenes, por favor, porque si no en el examen no van a poder
Es individual el examen y no es para varios días. Ese mismo día lo tienen que hacer, así que le estoy recordando eso. O sea, se le va a dar cierta cantidad de minutos para que lo hagan y lo envíen. Ya nomás los resultados, ¿sí? Así se ha configurado este nuevo examen. Por eso el viernes lo vamos a hacer, porque en una materia creo que ya han tomado examen y las otras creo que todavía no. Y así que yo le dije, mira, ¿sabe qué? Yo quiero tomar el día viernes. Le he dicho, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar de esta manera a los jóvenes. Bien. Así que agarramos, cerramos esto, minimizamos, cerramos y creamos un nuevo proyecto. Hacemos un clic, decimos Dynamic Web Project, colocamos el nombre del proyecto, entonces Project 12 de la noche y se llama así, cargar vector, dice, ¿no? Manual, cargar vector, vamos a decir, cargar vector string manualmente, cargar vector de palabras, vector palabras, así lo colocan, vector palabras. Ya sabemos que tenemos que escribir, ¿sí? Cargar vector palabras. Bien. Porque se hace muy largo el nombre y es muy complicado. Acá ni siquiera aquí lo podemos leer. Bien. Entonces, jóvenes, lo primero que debemos hacer es crear la clase, que es el archivo donde voy a escribir el código. Ese es lo primero que hago. Y eso se llama main. Alguien me dijo, ¿puede llevar otro nombre? Sí, las otras clases sí, pero esta no. Esta debe llamarse main, la principal. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no le corre. No corre. Le cuento que hice funcionar bienísimo la compilación de código Java en el programa Visual Code. Quedó bienísimo. Si no da tiempo, después de las 10 le enseño, con los que quieran. Así que no antes. ¿Ya? Ese es para los que quieran. Si no, ni modo, lo dejamos así nomás. ¿Por qué vamos a hacer? En la mañana ya le expliqué y nos quedamos después de las 10 de la mañana para adelante. Entonces, jóvenes, ahora tenemos que declarar nuestra primera variable. Entonces digo que es un entero n. Ese es para la cantidad de elementos. Después digo que voy a tener palabras. A ese le voy a llamar, por ejemplo, le puedo llamar así, un string, que se va a llamar elemento del vector. Va a ser un string. ¿Listo? Luego, necesito definir el vector. Entonces, mi vector va a ser un vector de strings que se llama vector de palabras. Va a tener más de una palabra, ¿no? O una palabra. Ya, palabra. Va a tener una sola palabra, ¿no? ¿Listo? Y eso va a ser un vector. Así que, por lo tanto, debo definirlo así. ¿Bien? Punto y coma. Ahora, una vez que tengo eso, tengo